quiero compartir con ustedes una reflexión que lo he titulado El Gran Banquete, el Gran Banquete. Bueno, no sé si tú habrás participado en algún banquete, pero yo creo que todos nosotros, aun cuando yo era niño, bastante niño, y en la sierra, que se supone la pobreza es la que dominaba, cuando era bastante niño, recuerdo que en ciertas fiestas patronales se servían unos banquetes pero, en las que habían cientos de personas, en las que abundaba la papa, el chuño, el mote, la carne, y también obviamente entre los mayores el trago, el licor, y se reían ruidosamente las gentes y celebraban, y bueno, eso es un banquete. Ahora nosotros ya en estos años, siempre que llegaba a nuestra casa, y de hecho en nuestra casa hemos hospedado a muchos visitantes, a misioneros, misioneras, tanto aquí los nacionales como también los que nos han visitado. Y por supuesto, tratándose de hombres de Dios, nosotros en casa, junto a mi esposa, hemos hecho el esfuerzo de atenderlos de la mejor manera posible. Entonces, para el almuerzo, mi esposa se esforzaba en cocinar varios potajes típicos del Perú, y no solamente eso, sino también comprábamos algunas carnes y otras cosas más. Entonces la mesa se llenaba y obviamente mis hijos estaban felices, ¿no? Porque aparte de eso comprábamos también los helados preferidos y otras cositas más. Normalmente esa no es nuestro menú, normalmente es un menú austero, normal, ¿no? Pero entonces cada cierto mis hijos me dicen: papá, ¿cuándo nuevamente el banquete o cuándo nos van a visitar los misioneros? Y bueno, gracias a Dios por ello, uno hace siempre un esfuerzo, así como a mí también en ciertos lugares en las que he asistido me han honrado, y gracias a Dios, tanto aquí en el Perú, mis hermanos provincias, como también cuando he salido al exterior. Ahora bien, Dios nos ha creado con esas emociones y con esas características. ¿Nos gusta la comida o no? Más aún si tú eres peruano, nos gusta la buena comida, sin lugar a dudas. Más aún si la mamá prepara algo riquísimo. Nos gusta también la fiesta, por supuesto que sí. Y los cristianos, claro que sí. Dios por eso estableció varias fiestas para el pueblo de Israel. Y nosotros en cierta manera, por ejemplo, nuestro culto se llama culto de celebración. ¿Celebramos qué cosa? Celebramos la vida, celebramos la presencia de Dios, celebramos la salvación, celebramos el hecho de que Dios nos esté guardando. Aparte de la salud, también la salvación, y sobre todo esas convicciones ancladas en la eternidad, y sobre todo el estar sobre la roca eternal de los siglos. Amén. Entonces, hermanos queridos, tenemos motivos a los seres humanos. Nos gusta eso, nos gusta pasarla bien, nos gusta comer, nos gusta estar con nuestros amigos. Entonces el banquete significa eso: comida, abundancia, alegría, satisfacción y otras cosas más que tú le puedes agregar. Solo que hay banquetes y hay banquetes. Hay banquetes, es decir, hay celebraciones, recepciones, en las que mucha gente de esa ecuación de su vida ha quitado a Dios. Y muchos de esos banquetes acabaron muy mal. La Biblia habla de muchísimos banquetes, y creo que hay un versículo que de alguna manera resume eso. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4. Cantar de los Cantares. La Biblia habla muchísimo, pero vamos a leer este versículo, Cantar de los Cantares. Mira lo que dice: me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Una vez más lo vamos a mantener. Mira, leemos: me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Hermanos queridos, Cantar de los Cantares es un libro poético, maravilloso, lleno de simbolismos, lleno de figuras. Si bien es cierto, representa al mismo tiempo el amor de un hombre hacia una mujer y viceversa, pero también al mismo tiempo representa el amor de Dios por los seres humanos. Y entonces ya tú puedes ver, expresa el escritor o el poeta, hablando y refiriéndose a Dios, ¿no? Dice: nos llevó a la casa del banquete, y su bandera, su representación fue amor sobre nosotros. Déjame en esta noche compartir contigo algunos tipos de banquetes que
que los hombres podemos experimentar o que los hombres podemos vivir. Bueno, a ver, hay banquetes que los hombres hacen en honor a otros hombres, en las que no siempre está Dios. En primer lugar, banquetes que los hombres realizan para otros hombres. Y déjame contarte un cuento que va a graficar esto. Con 2 meses de anticipación, don Fernando Pasamano se le ultimó todos los detalles para un gran suceso. Como él vivía en un caserón antiguo, hubo que derribar los muros, levantar los otros, pintarlos y repintarlos, sacar el piso de madera y quitar otras lámparas y otras mamparas. Y como algunas personas tienen la costumbre de que juzgan que es necesario, después de comprarse un calcetín nuevo, también comprarse un zapato nuevo, un pantalón nuevo, o mejor dicho, un terno nuevo y una camisa nueva, y así sucesivamente hasta renovar hasta los calzoncillos, don Fernando Pasamano también creyó conveniente que había que renovar absolutamente todo. Entonces cambió las cortinas, las mamparas, los focos y otras cosas más, a tal punto que a la casa lucía, al parecer, mucho más grande porque todo estaba limpio. Cambió también los vasos, las reposteras y otras cosas más. Además, como en ese evento estaría una gran orquesta y dicha orquesta se iba a presentar en el jardín, tuvo que renovar también el jardín. Para eso entonces contrató a una cuadrilla de jardineros japoneses que durante 15 días aquel huerto salvaje, que hasta ese momento lo era, tuvo que renovar con cipreses tallados. Tuvieron que crear ahí una lagunita para peces rojos, una gruta también para las divinidades y además unos puentecitos sobre unos riachuelos imaginarios. Todo eso parecía muy lindo, pero había algo más que era mucho más complicado. Era cómo iba a agasajar al invitado que estaba pensando el presidente, qué menú se le iba a servir al presidente. Ellos hasta entonces, como buenos provincianos, estaban acostumbrados solamente a esas comidas de la sierra en que se mezcla whisky con chicha y luego se termina devorando el cuye con las manos. De modo que no tenían mucha idea sobre lo que eran los menús presidenciales. Convocaron a sus familiares y la situación se complicó mucho más. Y ahora, ¿qué tipo de menú preparar para el huésped? Bueno, don Fernando creyó conveniente que había que hacer una encuesta por los diferentes restaurantes de Lima. Así que visitó los diferentes restaurantes y finalmente se enteró cuál era el menú y la comida presidencial. Para entonces tuvo que traer vinos desde el Mediterráneo, de Francia, de Italia y hacer pedidos exclusivamente por avión. Una vez que sucedió esto, con angustia comprobó que mucho de su dinero prácticamente se estaba yendo en todos esos gastos. Pero decía a su mujer: no importa, finalmente todo eso lo recuperaremos en menos de lo que canta un gallo, cuando el presidente nos conceda quizá el puesto de un embajador ahí en Europa y también que construye el tren que pase por nuestro pueblo. Y su mujer le dice: pero aún no has invitado al presidente. Ah, tienes razón, pero a su vez tenía la satisfacción de que el presidente era su familiar. Por eso que en la sierra todo el mundo parece nuestra familia, ¿no? Aunque son algo vagos e indeterminados y tampoco se investigan para que por ahí no nos enteremos de alguna situación adulterina. Bueno, lo cierto es que en la primera oportunidad que tuvo fue hasta el Palacio de Gobierno. Ahí finalmente le invitó a un ladito al presidente y para confiarle que tenía el deseo de invitarle a su casa para un gran banquete. El presidente le dijo: claro que sí, con mucho gusto, solo que en estos días estoy muy ocupado. Pero entonces te haré llegar por escrito la fecha exacta. Él volvió a casa y estuvo allí impaciente, y estaba impaciente, pero para matar su impaciencia contrató a un pintor, consiguió la fotografía del presidente e hizo pintar un inmenso retrato en la sala principal de su casa.
No solamente eso, sino también aprovechó para las refacciones complementarias. Y con eso se estaba yendo mucho de todos sus ahorros de años. Pero todo dispendio valía la pena porque finalmente recuperaría todo eso absolutamente después de aquel gran banquete en honor al presidente. Bueno, pues, y entonces ahora, ¿qué más hacer? Finalmente, después de 4 semanas, llegó la carta, la respuesta del presidente. En tal fecha estaré visitándole. Esa noche don Fernando junto a su mujer celebraron como nunca, se sintieron los hombres más felices. Salieron al balcón, contemplaron su casa, la remodelación, y esa noche tuvieron un sueño bucólico y a su vez imaginándose ellos cosas grandiosas. Don Fernando ya se veía en chaqué y fumando puros en alguna de las ciudades de Europa. Al mismo tiempo que en sus fantasías sensuales se veía acompañado de mujeres con sombreros de marquesas y con ojos tahitianos, pero que en absoluto se parecían a su querida esposa. No solamente eso, sino también estaba ya en sus ojos contemplando que los vagones venían desde su pueblo hasta la capital cargando mucho oro para él. ¡Wow! Su imaginación, sus sueños eran fantásticos. Finalmente, el día esperado llegó. Los primeros que llegaron a las 5 de la tarde fueron los soplones. Es decir, aquellos que vienen a ver cómo estaban todas las cosas, con aire de pasar desapercibidos, pero también, como toda profesión clandestina, con aquel aire delincuencial. Ahí estaban ellos. Finalmente llegaron los senadores, los diputados, los hombres inteligentes, los amigos, hasta que luego llegó el presidente. Para entonces don Fernando a todos estrechaba las manos con frases cortas y conmovidas. Y cuando llegó el presidente, rompiendo todos los protocolos, don Fernando se echó en los brazos del presidente y le rompió uno de los adornitos del saco al presidente. Pero ¿qué importaba? Finalmente ahí estaba el presidente. Comenzó la fiesta. Los comensales o los invitados se devoraron las 40 botellas de whisky francés y otros tragos más. Mientras tanto, don Fernando saludaba a uno y otro, y a un extremo la orquesta trataba inútilmente de imponer un aire vienés. Y así estaban avanzando las horas, cenaban en el banquete, todos ruidosamente reían y comenzaban los discursos y los panegíricos propios de aquel tipo de reuniones. Cuando ya eran las 12 de la noche, don Fernando estaba un tanto inquieto porque aún no le había comunicado al presidente sus pretensiones. A esa hora ya todos estaban bebidos, hasta que el primer ministro raudamente tuvo que abandonar la reunión pasado de vinos. Finalmente, don Fernando le llevó a un costadito, o más claramente al cuartito de música, al presidente, y allí le comunicó muy humildemente sus pretensiones. El presidente le dice: no era para menos, Fernando. Justamente hay una vacante en la embajada de Roma. Mañana mismo convocaré, en todo caso te impondré como embajador de Roma. Y sobre el tren, hasta que yo sé, hay una comisión que pasado mañana se va a reunir para ver el tren, y allí tú también estarás invitado. Y así él se sintió feliz hasta que a la 1 de la mañana el presidente y su comitiva se fueron yendo poco a poco de acuerdo a los usos y costumbres de los protocolos de esa época. A las 2 de la mañana quedaron algunos pocos cortesanos esperando aún descorchar algunos vinos, y otros queriendo robarse o queriendo a hurtadillas llevarse alguna cosita. Cuando eran las 3 de la mañana, don Fernando Pasamano y su mujer estaban exhaustos y cansadísimos. Después de aquella comida opípara, finalmente ellos estaban soñando que valía la pena haber gastado todo, porque todo absolutamente sería recompensado. Y además ellos, al acostarse, pensaron que nunca caballero alguno en Lima había tirado con tanta osadía y con tanta gloria la casa por la ventana, ni había celebrado con tanto dispendio todo aquel agasajo. Así, cansados, a las 3 de la mañana ya se acostaron. Al día siguiente, a las 12 del día, la mujer desesperada entra gritando con un periódico en la mano. Don Fernando se despierta y le arrebata el periódico, y sus ojos se fijan ahí, y de pronto se desmaya y cae desplomado sobre la cama. ¿Qué había pasado? Simplemente decía el periódico
que anoche, mientras el presidente participaba de un banquete, uno de sus ministros había dado golpe de estado obligándole a renunciar o a dimitir al presidente. Y ahí termina el cuento, como ocurre siempre, de don Julio Ramón Ribeiro en 1958. No sé si tú habrás leído este cuento. Yo los he leído y la verdad que yo me quedo sorprendido cómo don Julio Ramón Ribeiro, en un cuento tan pequeñito, con palabras tan exactas, resume lo que es la ilusión de los seres humanos, la desilusión, el fracaso, las intrigas, el cinismo, la traición, las prebendas, la corrupción, la injusticia de la clase política, de los seres humanos, nuestros anhelos. ¿Te das cuenta? Pero no solamente eso, también nosotros los creyentes encontramos algo. Así ocurre siempre para todas aquellas personas que ponen su confianza en otras personas. Y es probable que hoy por hoy también esté ocurriendo más o menos esto en esta coyuntura política. Quizás tú también. ¿Y cuántas otras personas están poniendo su esperanza? Están preparando o haciendo una especie de un banquete espiritual o político o ideológico, esperando que alguien finalmente les va a resolver el problema. Pero debo decirte que quizá te pase lo mismo que a don Fernando Pasamano, que de pronto algo suceda y todos tus sueños y tus esperanzas quedarán hechos trizas y tú, cual don Fernando, quedarás quizás desplomado y desmayado sobre tu propia cama. Ten mucho cuidado, mi querido amigo y hermano, en no poner tu confianza en los seres humanos. De modo que ten cuidado de no poner toda tu esperanza, todo tu tesoro, toda tu economía, todos tus sueños en los hombres. Este cuento de don Julio Ramón Ribeiro exactamente refleja eso, nos transmite esa enseñanza. Sí, piénsalo, nos está transmitiendo. El segundo punto, mis amados, que quiero en esta noche compartir: hay banquetes, ya les dije, el primero es banquete para los hombres. Hay otros banquetes que son llamados banquetes de egoísmo. ¿Qué significa eso? Banquetes para uno mismo. Quiero que abras tu Biblia, por favor. Eso está escrito allá en Lucas. ¿Recuerdas de un banquete? 16-19, Lucas dice, mira, vamos a leer, por favor, Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete. ¿Ves? Con esplendidez. Una vez más leemos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Mis amigos queridos, esta es aquella historia en la que el Señor Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro. La Biblia cuenta que había dos hombres. Este rico, como ya lo has visto, se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete. Es decir, para él mismo celebraba una reunión, una comilona o pípara, ¿verdad? Y solo pensaba en él. Cuenta la Biblia que ahí muy cerca había un hombre pobre llamado Lázaro. Estaba lleno de heridas, a tal punto dice que los perros le lamían las heridas y comía de las migajas que caían de la mesa o del banquete de ese hombre rico. Pero finalmente nadie le daba nada. Este hombre, dice la Biblia, o deducimos, no parece ser un hombre que estaba robando, que estaba pecando. Tampoco se habla que estaba blasfemando contra Dios. Simplemente estaba concentrado en sí mismo. Solo se estaba celebrando o festejando a sí mismo. Su única preocupación era él. Comer bien, vestirse bien, yo. Pero también, mis amados, no hay banquete que dure toda la vida. No hay. Todo acaba, todo termina. O nos envejecemos y la muerte nos sorprende. ¿Cómo es exactamente lo que pasó con este caballero? La Biblia dice, pero cuando llegó el tiempo, el hombre rico murió, pero también Lázaro murió. Dice el Señor Jesús que cuando Lázaro murió, los ángeles le llevaron hasta el seno de Abraham, vamos a decir, a la presencia de Dios. Pero del rico simplemente dice que murió. Pero hay algo más que debo decirte. La Biblia cuenta y comenta, dice, pero estando en el Hades, es decir, en la condenación,
ese rico que mientras vivía, solo vivía para sí, solo realizaba banquetes para él, una vez que murió y estando en el Hades, dice que levantó los ojos y vio en el seno de Abraham a Lázaro. Y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro con algo de agua para que me refresque. Estoy aquí en este tormento. Imagínate. Ahora bien, el propio Señor Jesús estaba contando que este rico que solo vivió para él, hizo banquetes solo para él, es decir, era un egoísta. Ahora, después de la muerte, estaba sufriendo en la condenación. Mientras tanto, Lázaro estaba en la presencia de Dios. Mi querido amigo, yo quiero hacerte una pregunta. Quizá tú no te vistes con lino fino. Quizá tú no haces banquetes como lo hacía aquel hombre. Pero quiero preguntarte algo con sinceridad. Lo poco, lo mucho que tienes, ¿solo lo usas para ti? O quiero hacerte una pregunta más claramente. ¿Algo de lo que tienes, de lo que ganas, has compartido para las misiones, por ejemplo? Porque recuerda, cuando el Señor Jesús contó esta parábola, dice que este hombre, ¿no?, estando en la condenación, recién se acordó de sus hermanos y les dijo así: Señor, o a Abraham, o vamos a decir, Dios mío, envíale a Lázaro, o que resucite, para que les predique a mis hermanos, de tal manera que ellos no vengan aquí como yo para estar sufriendo. Ahora bien, mis hermanos, ¿has ayudado tú alguna vez a un misionero, a una misionera? ¿Tú contribuyes para la obra de las misiones? ¿Aportas a tu iglesia? ¿O todo lo que ganas solo para ti? Todo. Tú te lo comes, tú te lo vistes. Te lo voy a decir de esa manera. ¿Estás viviendo o estás haciendo un banquete solo para ti? ¿Has pensado que quizá mientras tú llenas tu barriga, mientras quizá tú dices: me llené, hay tantas personas necesitadas? Ahora quizá tú me dirás: sí, pastor, yo comparto, quizá con algún cantante de guainito pasa por tu puerta y tú le das, algún vendedor viene, quizá subes a la combi, algún chiquillo canta y te convence y le das algo. Eso es bueno, no te voy a decir que es malo, pero así pensado, algo que te cuesta un poquito, que te cuesta cierto sacrificio, participas y das. En este caso, para las misiones, porque al final de eso se trata. Está en juego la eternidad. Piensa, por ejemplo, si una misionera no me hubiera hablado a mí de las cosas de Dios, hoy yo no sería un creyente, no sería un padre responsable, un esposo responsable. Algunos de ustedes que me están escuchando en esta noche, si alguien no les hubiera hablado de Dios, seguramente en este momento hubieran seguido pecando, hubieran seguido adorando ídolos y quizá hubieran estado sumidos en la peor desesperación. Lo que quiero decirte: ten mucho cuidado con los banquetes que solo es para ti, con los banquetes de egoísmo. Justamente sabiendo eso, nuestro Dios, ¿saben qué hace? Sabiendo que los hombres que hacen banquete para otros hombres, como en el cuento de Julio Ramón Ribeiro, sufren esa desesperación, como en el cuento de eso, esa desesperación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? O también como lo que sucede en el caso de este hombre que hacía solo comida para sí. Nuestro Dios, justamente, el Señor Jesús, cuando vino, nos invita y nos convoca también a un banquete. Sí, sabiendo que los hombres sin Cristo estamos perdidos y desesperanzados. Sabiendo que los hombres sin Cristo somos egoístas y solo vivimos para nosotros y no tenemos una perspectiva de eternidad, el Señor nos invita hacia un banquete espiritual. Sí, hacia un banquete espiritual. No sé si alguna vez leíste lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, ¿verdad? Dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él. ¿Leíste alguna vez?
te das cuenta que Dios nos invita a tener comunión con Él, una fiesta con Él, una recepción con Él, una alegría con Él, un gozo con Él, una celebración con Él, un banquete espiritual que vaya que luego se puede transformar también en un banquete real y material cuando nosotros nos alegramos en Cristo, celebramos en Cristo, como los hago yo, que antes quizá no los podíamos haber gastado en la borrachera o disipando en cosas banales, sensuales o lujuriosas, pero una vez que venimos a Cristo, los creyentes podemos celebrar y tener una comida, un banquete con la familia, con gozo, con alegría. Estoy recordando, por ejemplo, cuando en Lucas 14:15, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Eso le dijo al Señor: bienaventurado el que coma pan contigo en el reino de Dios. En otras palabras, algo así como decir: bienaventurado el que tenga una celebración, un banquete, una recepción en el reino de Dios. ¿Y saben qué? El Señor Jesús le cuenta, le dice lo siguiente: mira, un hombre hizo un banquete. Lucas 14:16 dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahí está. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Siguiente versículo, mire lo que dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Ahí nomás. Miren, amigos, a ver, lo que quiero decirles es lo siguiente: que el Señor Jesús está contando, o nos está diciendo, nos está enseñando, que Dios, al ver esta desesperanza de los hombres, o esta desilusión, frustración de los hombres, que cuando celebramos algo para alguien, como en el cuento de Ribeiro, sufrimos una gran desilusión, o simplemente pensando que la vida consiste en comer y beber, vivimos una vida egoísta. El Señor nos dice: ¿sabes qué? Yo estoy preparando un gran banquete para ustedes, una gran cena. Vengan. Y de hecho el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Y qué sucede? Mire el siguiente versículo de ese libro que hemos leído. A la hora de la cena envió a sus siervos y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una gran hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Amigos queridos, muchos de nosotros, ¿sabes qué? Nos excusamos. Decimos: no tengo tiempo, estoy ocupado. Estos días conversaba con mis hermanos y me decían: pastor, nosotros invitamos a nuestros amigos que asistan al culto. Por hoy no es necesario que vengan al templo, no es necesario que tomen una combi o tomen el auto para llegar a la iglesia. Es tan sencillo como tomar el celular, aplicar el vínculo y escuchar el mensaje. Es tan simple, lo puedes hacer. Pero hay mucha gente que no lo hace. ¿Ya? Ahí están, un momento, esto es predicación. No, prefieren ver el TikTok, prefieren ver otras redes sociales. Todos comenzamos a excusarnos. Amigos queridos, eso está pasando, eso nos ha pasado a muchos de nosotros. A mí también antes de los 22 años me pasó. Recuerdo siempre una hermana, mi hermana mayor me decía: Mario, vamos a la iglesia, acércate al Señor, cree en el Señor, lee la Biblia. Yo decía: no, hermana, estoy muy ocupado, tengo que hacer muchas cosas o no me interesa. Hermanos, a ver, en el cuento de Ribeiro, ¿no? ¿Cierto? Él prepara un inmenso banquete. ¡Wow! La gente va, los diputados, los congresistas, otros comensales, y se devoran, ¿no es cierto?, los vinos del Mediterráneo, y comen, y ve el presidente y todo eso, para que finalmente, como casi todos los cuentos de Ribeiro, acaba en tristeza, desilusión y dolor. Eso es lo que le sucede a la gente cuando no tiene a Cristo. O como en el caso del rico y Lázaro. El rico hacía banquete todos los días. ¿Saben cómo acabó? El rico acabó en la condenación. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tus banquetes acaben en frustración. Dios no quiere que tu vida de egoísmo quizá acabe en la condenación. No. Dios quiere que tu vida tenga significado, que tu vida tenga sentido. Dios quiere que tu vida tenga descanso. Dios quiere que tu vida además descanse en Dios
y además un día estés con el Señor. Y por eso te invita a la cena. Y yo te pregunto, quizá tú estás excusándote también, que no tengo tiempo, que estoy ocupado, que todas las religiones sean igual, que yo conozco unos pastores. Amigos queridos, nadie te predica a ti pastores. Algunos de los amigos que me conocen no te están predicando a Mario. Yo no te voy a salvar. Yo no, quizá lo más que puedo hacer es enseñarte, compartir algo de conocimiento, mi testimonio, pero yo no te salvo. Quien murió por ti y por mí es Cristo en la cruz. Quien nos salva y nos lleva a la eternidad es Jesús el Señor. Él te invita a un banquete, Él te invita a una fiesta. Ahora bien, si tú no aceptas, quedarás como don Fernando Pasamano del cuento de Julio Ramón Ribeiro, decepcionado y habiéndotelo gastado todo para simplemente darte cuenta que todo fue una ilusión y que tiraste toda tu vida por la borda sin resultado. O quizás simplemente como el rico, quizá digas, pero me lo comí. Comamos y bebamos, ¿qué vamos a llevar después de morirnos? Mis paisanos, mis papás decían, hay que comer, hay que celebrar. ¿Qué nos vamos a llevar después de morir? Ten cuidado. Quizá tú digas, sí, pero la celebré, pero la gocé. Pero recuerda que después Dios te va a juzgar, vas a rendir cuentas. No me vengas con el hecho, ay, se murió, ya debe estar en la gloria del Señor. Han pecado tanto y después todavía tienen el engaño de decir, ya está en la gloria. No seamos así. Dios no es sonso, no le podemos engañar. Dios dijo claramente, sin santidad nadie verá a Dios, y el único que nos santifica es el Espíritu Santo. Muy bien, entonces dijimos, si no quieres frustración terrenal humana al poner tu esperanza o hacer banquete a los hombres, si no quieres la condenación por vivir egoístamente y vienes a Cristo y aceptas la invitación para la cena espiritual con Él, para el banquete, ¿saben qué? Va a haber un cambio en tu vida. La Biblia cuenta acerca de un hombre. Este hombre era un tipo mundano, quizá abusaba de su pueblo, se llamaba Leví o también San Mateo. Él era un hombre cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos, ¿ya? Entonces él cobraba, trabajaba para Roma. Él estaba ahí sentado en el tribuno de... Ahí está, vamos a leer Lucas 5:27 mejor. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano. Mira que era un publicano, era pecador, llamado Leví, sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Correcto? Entonces, miren amigos, acaban de leer ese versículo, ¿verdad? Entonces el Señor ve a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tribunos. Era un funcionario público, pero era odiado por la gente de su pueblo, porque cobraba impuestos para Roma. Pero el Señor, como ya te he mostrado en el versículo, no hace acepción de personas, invita a todos. Así que le dice, Leví, estás invitado al banquete, a la cena, ven, sígueme. Y la Biblia dice que Leví dejó todo y le siguió. Mira, por favor, Lucas 5:28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Gracias a Dios. Gracias. ¿Tú harías eso? ¿Haces eso? A todos Dios nos está invitando en la persona de Jesús. A mí me invitó a los 22 años. Fue antes, la verdad, pero yo me excusé. Durante 7 años no quise venir. Es decir, probablemente desde más o menos los 15 años Dios me llamó, pero yo no quise. Bien, hasta con los 22 años vine. Y como le vi, ¿saben qué sucede cuando venimos a la cena del Señor, cuando nos encontramos con Él? Algo sucede aquí. Hay un cambio, amigos. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. ¿Tú tienes eso? ¿Tienes esa experiencia? ¿Tú puedes contar tu vida antes de Cristo y tu vida después de Cristo? Para Leví sí lo hubo. ¿Saben qué pasó con Leví? Sintió el toque tan poderoso de la presencia del Señor que Leví dijo, no, tengo que hacer algo. Estoy tan feliz, estoy tan alegre, hubo un cambio en mi vida. Voy a dejar este trabajo, voy a dejar Roma, voy a dejar mi posición y mis posesiones también. Hay algo, qué maravilla seguir a Jesús. Entonces él con esa alegría va a celebrar, ¿qué cosa?
un banquete. Manda a llamar a toda la gente, manda a cocinar y seguramente lleva una serie de cosas y hace. No era como el del cuento de Julio Ramón Rivero, como el del señor Fernando Passamano, un banquete para el presidente. No, en este caso era Leví o Mateo preparando un banquete para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú prepararías eso en tu casa? ¿Has hecho alguna vez eso para el Señor Jesús? Y prepara, y no solo eso, le hace lo que le gustaba tanto al Señor Jesús. Dice: voy a invitar a todos mis amigos. Vamos a leer Lucas 5:29. Mira lo que dice Lucas. Y Leví, qué maravilla, qué bonito. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilla! Ahora Mateo, antes publicano y pecador, ahora le está haciendo un banquete al Señor. Déjame decirte algo. Te conté el cuento, el gran banquete de Julio Ramón Rivero, ¿verdad? ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó? El cuento no dice si finalmente don Fernando Passamano, al desplomarse o al desmayarse, se levantó, se le paralizó el corazón, la cara. No dice. El cuento queda ahí, ¿no? Si puedes, vuelvo a leer. Tiene muchas enseñanzas. Así siempre es, amigos. Esperanza en los políticos. Así siempre es. O en las personas. O hasta quizá en el cónyuge, en el profesor. No sé, ten cuidado. Ten cuidado. Mejor confía en el Señor. ¿Cuánta gente publica tantas cosas de los políticos, pero nunca de Cristo? A propósito, me gustaría revisar tu perfil. ¿Cuánto publicas del Señor Jesús? ¿Cuántos versículos? ¿Cuántos pensamientos? ¿Y cuánto de los políticos? Si publicas más de políticos, o te apasionas o te rajas más por los políticos, estás haciendo cual Fernando Passamano, banquete al presidente. Pero no, te invito a que cambies. Sé como Mateo y como Leví. Hágale banquete al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Yo hago en mi casa banquete a Él. Le doy mi vida, mi tiempo, mis recursos. Y no solo yo, mi esposa, mis hijos. Mire, en este auditorio estamos mis 2 hijas, está mi hijo y un muchacho, un ingeniero que nos ayuda. Nos damos el tiempo para preparar. Esto fue preparado, amigos. Todo aquí, no es que hemos venido y pronto, no, hemos preparado. Yo me he preparado para compartir contigo este mensaje. No solamente leyendo, sino también de rodillas. Estas rodillas han orado, hemos ayunado, mis amigos queridos. Eso mismo me ayuda no solo a traerte un mensaje, sino que mi vida también, mis hechos reflejen lo que yo te estoy diciendo. Si no, no tendría moral ni cara, sino sería cual los políticos que solo se transforman en tiempo de elecciones. Aparecen los buenitos, se transforman, se cambian, se visten, se ponen disfraz. Esos sinvergüenzas así son, pecadores, engañadores. Como dice la Biblia, diablo vestido de ángel de luz. Y no es así. Amigos y hermanos, entonces te animo que como Mateo, hale banquete a nuestro Dios. Habla de Él, apasionate por Él. Mateo invitó a tantos pecadores. ¿A cuántos tú les has invitado para que escuchen este mensaje? ¿A cuántos? ¿A cuántos le dijiste, escucha la palabra de Dios? ¿A cuántos le compartiste un mensaje? Si no, quizá tus banquetes están siendo equivocados. Quizá estás participando en banquetes que no corresponden y acabarás como don Fernando Passamano, desmayado, o como quieras, desplomado. O como el rico, que solo vivió para él. ¿Qué me importa? Tonterías, los pobres o los ricos o la iglesia. Solo el rico y el Lázaro. El rico hacía banquete. ¿Qué importaba el pobre Lázaro? ¿Qué importaba Dios? Acabó en el Hades. Yo no quiero que acabes así. El Señor esta noche te invita a su banquete, pero también tú puedes hacer como lo hizo Mateo. Alegría, fiesta, célula en tu casa, reunión en tu casa. Esos son los banquetes que le agradan al Señor. Y termino con esto, el quinto pensamiento: banquete celestial. ¿Saben qué? Un día, cuando tú y yo nos muramos y vamos a morir,
hay un banquete celestial. Sí, sí, va a haber una fiesta, una recepción para los que lleguen al cielo. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Quizá no me inviten a ningún banquete en esta vida. Quizá. Pero yo quiero estar en ese banquete celestial. Tú dirás, pastor, ¿qué va a haber? ¿Usted está soñando en eso? ¿Realmente habrá? Sí va a haber. Créelo, ten fe. El Señor Jesús dijo, tengan fe, crean, no sean incrédulos. ¿Tú crees que la vida consiste solamente en este tiempo? No, amigos. Somos eternos, somos inmortales, pero somos inmortales o uno para estar en la condenación eterna o lo otro para participar en ese banquete. ¿Saben qué? Los que hoy aceptamos la invitación al banquete del Señor, los que hoy le hacemos banquete al Señor en nuestra casa, mientras oramos, le invitamos siempre al Señor en nuestra casa, ¿ok? Cuando te sirves tu cafecito, tu pancito, o tu pachamanca, o tu cordero lechal, no sé si vives en España o algo, qué sé yo. Cuando está ahí, tú dices, en tu mesa, ¿qué haces tú? Padre, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu presencia, Señor. ¿Ok o no? Si Él comiera, tú le dirías, Señor, sírvete. ¿Sí o no? Solo que Él está, no lo vemos aún. ¿Qué pasa cuando tú en tu almuerzo, en tu desayuno, no oras o estás distraído? El Señor no está en tu mesa, no está en tu banquete. Pero los que, como en mi caso, por ejemplo, en mi familia, en el desayuno nos sentamos y damos gracias a Dios. Gracias, papito Dios, por la provisión, por tu presencia, por este desayuno, por el huevito, por el camotito, por el café o por la avena. Luego, durante el almuerzo, gracias, Padre, por mi esposa, gracias por mis hijos y por el almuerzo, por el estofadito o por el ají de gallina. Gracias, Señor. ¿Tú no crees que Dios se alegre de ese tipo de hogares? Pero imagínate, en tu hogar pelean, discuten cada uno con su celular y el televisor prendido, discutiendo y peleando sobre la política. ¿Tú crees que va a estar Dios ahí? No, Él se va. Pero en hogares donde hay paz, la presencia de Dios está. Para esas personas Dios está preparando un banquete. Quiero, por favor, mira, lo dice, me llevó, Cantares 2:4, me llevó a la casa del banquete, aleluya, y su bandera sobre mí fue amor. Hermanos, yo ya quiero un día decir, Señor, me llevaste a la casa del banquete, estoy en tu presencia. Y ahora lee Apocalipsis 19:7, mira lo que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Siguiente versículo. Mira, leamos por favor, siguiente versículo. Ahí está, es posible mostrarlo. 19:8. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9, 19:9. Vamos a leer también, mira lo que dice. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mira, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Tú crees que participarás en esa cena de las bodas del Cordero? ¿Tú crees? Si no estás haciendo apenas cenas para los hombres, si no es que te desvives más por los hombres que por Dios, o si estás haciendo solo banquetes, solo para ti, tú eres todo el mundo eres tú solo. No cuenta para ti Dios, no cuenta para ti tu prójimo, no cuenta para ti la iglesia, no cuentan tus líderes. Recuerda, de acuerdo a la Biblia, no creo que estés en ese banquete celestial. Pero si tú hoy aceptas la invitación de Jesús al banquete y luego tú en gratitud le haces banquete en tu casa con una vida de gratitud, de agradecimiento, hace que tu familia honre al Señor en tu casa, tu vida honre al Señor. ¿Sabes qué? Un día vas a participar de ese banquete celestial. Mis amigos, yo no sé cuánto tiempo viviré en esta tierra. 10 años, 20, 30. No sé si me iré de esta vida por el COVID o no, no sé. Más allá de todo eso, yo quiero un día estar participando en ese banquete que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Yo quiero estar ahí, porque eso es para siempre, eso es eterno. Mis queridos amigos,
En esta noche, yo te animo que decidas, piensa en esos banquetes, piensa. Ya te conté el cuentito de Julio Ramón Ribeiro, cómo acabó. Qué desilusión, qué tristeza, habérselo gastado todo, pero luego enterarse que al día siguiente le dan golpe de estado a la persona por quien él se le había jugado todo. Triste cuando el rico vivió solo para él y cuando muere se da cuenta que es enviado al Hades. Eso no debe ser tu caso, mi querido hermano, no debe ser tu caso. Mucha gente se está muriendo de COVID. El día de hoy, o ayer me parece, en un solo día en el Perú, 453 muertos. Eso es de los que se cuentan, y de los que no se sabe, no sé. Te pregunto, ¿cuántos de ellos participarán de la cena de las bodas del Cordero? No quiero ser pesimista, pero quiero ser bíblico. No creo que todos, no creo. Porque la mayoría rechaza a Dios. La mayoría está ocupado en sí mismo. La mayoría hace banquetes a los presidentes. La mayoría hace banquetes solo para ellos. La mayoría se excusa y no asisten a la cena que el Señor invita. Pocos. Mira, aquí es verdad, gracias a Dios tengo una gran cantidad de conexiones, pero comparado con los millones que son pocos, ¿verdad? Los demás están ocupados en otras cosas. En esta noche yo te invito a que inclines tu rostro. Si aún no le has invitado al Señor al banquete, o no le has preparado banquete para el Señor, no has aceptado aún su invitación al banquete y no estás seguro de que participarás en el banquete celestial, esta noche yo te animo y te pido que le digas: Dios mío, perdóname, Dios mío, yo quiero aceptar la invitación al banquete espiritual. Luego en mi casa quiero hacerte fiesta y banquete y recepción a ti, Señor Jesús, porque un día quiero estar en el banquete celestial. Amén. Inclina tu rostro. Padre, gracias por tu palabra. Esta noche he escuchado tu palabra. Por favor, Dios mío, ayúdame. Necesito de ti, necesito de tu gracia. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname que he estado confiando más en las personas, en los políticos. Sí, Señor. Y he estado como algo así tratando de hacer banquete a ellos. Perdóname, Señor. O en mi caso quizá he estado viviendo solo para mí y yo me olvidé de mis prójimos y de ti, Señor. Perdóname también. Padre, quiero cenar contigo y quiero ofrecerte también a ti mientras esté en esta vida banquete, porque ¿sabes qué? Quiero un día participar del banquete celestial. Gracias, Dios mío. Amén y amén.